Vamos a saludar a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué sensaciones dejó el anuncio presidencial? Qué difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, sabíamos que de continuar este caminar por el que hemos transitado en estas últimas semanas, inevitablemente esto iba a ocurrir. Sucedió. La Argentina venía con un aumento fuerte de casos. También ocurría en diferentes provincias, había un relajamiento social, había también un letargo en la definición de medidas que eran necesarias en su momento. Esta discusión que volvió a reeditarse sobre la economía y lo sanitario. Para mí hubo mucho temor político en este último tiempo, porque no es fácil tomar las decisiones que hay que tomar. Sí, pero... Y no las tomó el presidente y no las tomaron los gobernadores. Pero no había manera de evitarlas. Bueno. Esa era la cuestión. Pero se llega con una situación muy complicada a tomar estas medidas. Se llega tarde, bueno. Se llega tarde. Lo advirtió no solamente lo que ocurrió en el mundo, en Europa o lo Está que bien. fuera, sino lo que ocurría acá en la Argentina. Pero por eso digo, en ese escenario hubo un temor, uno calcula que político también atendiendo a esa situación económica, pero entendiendo que primero va el sistema sanitario, la salud y después la economía, que te podés recuperar siempre y cuando quede algo en pie, pero como que ninguno se tomó la decisión hace 15, 20 días de tomar un confinamiento como el de ahora, por ejemplo. Lo que sucede, Mariano, hubo una discusión sobre si fue demasiado extensa la cuarentena en la primera etapa, ¿no? Bueno. Una discusión en ese sentido. Que es muy difícil de saldar, porque la Argentina venía en una situación muy compleja en lo sanitario, una necesidad de recuperar. Pero Pablo, de poner las ¿cuánto bases. tiempo se perdió, Pablo? Se judicializaron las clases. Pero digo, permíteme cerrar esta idea, digo. Había una discusión sobre si había sido demasiado extensa la cuarentena, que es muy difícil de resolverlo porque en realidad la Argentina venía con el sistema sanitario vapuleado y entonces es muy difícil saber hasta dónde se necesitaba extender como para generar una cierta base para enfrentar la pandemia. Ahora, la economía no se defiende dilatando las medidas sanitarias. Eso quedó, pero sumamente evidenciado. Si vos demorás una medida para no restringir la actividad comercial o lo que fuera, no estás defendiendo esa actividad comercial. Porque si vos estás permitiendo que el virus aumente, en algún momento es el virus el que te impone las medidas, ya no sos vos. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Vos tenés un número de contagios tan alto con un sistema sanitario al borde del colapso, y es eso lo que te impone las medidas. Sí, llegó ya porque no queda otra. Porque no tenés más te opción. anticipaste. Claro, llegás al confinamiento porque ya no tenés opción, no tenés alternativa, porque la pandemia te obliga a tomar las medidas. Distinto es lo que sucede antes, cuando vos podés adelantar esas medidas y no es el virus, sino sos vos el que definís que el virus no llegue a esa instancia. Bueno, una vez más se tergiversó tanto lo discursivo que nos hicieron creer que de esa manera estábamos defendiendo la economía. No, lo que estábamos haciendo es permitir que el virus crezca y en algún momento el virus te lleva puesto. Y no hay confinamiento que sirva en este periodo si no se aceleran las vacunas, Pablo. Eso está más que claro. Está acá. Ahí hay una... A ver, yo no sé si vos coincidís conmigo, Mariano. Yo creo que hay evidentemente un problema en el mundo. ¿Sí? Hay países centrales, digo, lo hemos hablado, en Estados Unidos te la regalan en la playa, mientras hay muchos países del mundo que no tienen... Hay países del mundo que no han empezado a vacunar. La Argentina superó los 12 millones, se habla de que llegarían los 6 millones de vacunas en los próximos días, que generarían un fuerte impulso. Si esos 6 millones llegan, realmente sería un fuerte impulso. Ahora, es difícil, yo por lo menos no la tengo a la explicación, saber si todo se reduce a las dificultades de producción y distribución que evidentemente existen en el mundo, o también hubo errores políticos. Bueno, pueden ser ambas. Pueden ser ambas. Pueden ser ambas. Lo que sí está claro es que en todo el mundo es una preocupación la falta de vacuna, salvo en los países centrales. Salvo en los países centrales. Pablo, y a todo esto se necesita, por supuesto, un sostén económico, un sostén de medidas para los más vulnerables y los que van a sufrir estas medidas. Sí, y eso me parece que es muy complicado porque al mismo tiempo que se dilataron determinadas medidas y se llegó a esta situación, la Argentina está en un escenario muy complejo, ¿no? Son 4 años de
de recesión, de caída del poder adquisitivo, de aumento de la pobreza, de una inflación descontrolada. Y aquí también hay una responsabilidad política, Sí. ¿no? Aquí también hay decisiones que se han tomado. Mucho más que con las vacunas. Mucho más que con las vacunas, es verdad. A mí me parece, esa es una definición perfecta para sintetizar este aspecto. Digamos, lo de las vacunas es muy difícil saber hasta dónde hubo una inoperancia o una falta de, o un esfuerzo inconmensurable y el gobierno hizo exactamente lo que había que hacer. Bueno, ahí podemos encontrar una zona gris. Ahora, en lo económico, evidentemente, hay responsabilidades políticas más allá de la herencia de lo que pudo haber dejado el gobierno anterior. Aquí, evidentemente, no se ha logrado encontrar respuestas en este sentido. Y ya no habrá IFE, por lo menos no se ha anunciado, ya no habrán algunas políticas que en la primera pandemia, en la primera parte de la pandemia fueron muy importantes. El ATP ahora, tampoco, ¿no? El ATP no fue anunciado. El ATP no fue anunciado, pero si te parece... Se traslada al repro. Exactamente, pero si te parece hacemos un análisis de las medidas que se anunciaron en lo económico, ayúdame a analizarlas, a ver cuál es el contexto en este sentido, porque el presidente ayer anunció las medidas restrictivas, pero también estas que tienen que ver con los anuncios en materia económica. Ya vamos a estar con las tramas, pero que tienen que ver con una fuerte inversión que ha señalado el gobierno, tienen que ver con aspectos sanitarios, económicos y demás, pero que no parecen tener la magnitud que se dio en la primera etapa. ¿Será suficiente? Este es el detalle que genera mayor preocupación. ¿Alcanzarán esas medidas? Vamos a intentar, explicarlas a través de... Mientras tenemos las tramas, yo las voy comentando en base al anuncio que ayer se dio a conocer a través del gobierno. Ahí las tenemos. La ampliación del programa de recuperación productiva, lo que vos decías, Mariano, el REPRO, que es para comercios y otros sectores. Aquí hay unos 52.000 millones de pesos que se van a invertir ahí, que es el pagar parte, digamos, del salario de algunos trabajadores en algunos sectores. No va a tener la generalidad que se tuvo en la primera etapa. Incremento del monto del salario complementario para las trabajadores que van a pasar de 18.000 a 22.000 pesos. Esto tiene que ver el salario complementario que se da, no sé, para los trabajadores de la salud de sectores críticos. Pasa de 18.000 a 22.000 pesos. Aquí hay unos 6.000 millones de inversión. Incorporación del sector gastronómico al REPRO. El sector gastronómico hoy es uno de los más golpeados, uno de los que más dificultades tendrá para subsistir. Se han cerrado muchos bares, restaurantes en todo el país. Además, se reducen las contribuciones patronales en los sectores críticos. Esto implica un esfuerzo de 8.500 millones de pesos en el fisco. ¿Qué pasa en las familias? Hasta fin de mes se van a inyectar 18.000 millones de pesos en la tarjeta alimentar. Que esto, señala el gobierno, va a permitir fortalecer los ingresos de las familias con menores hasta 14 años. Es lo que ya anunciamos, ¿no? Esto ya lo habíamos anunciado. El problema acá es la inflación. Si vos seguís inyectando la tarjeta alimentar, pero no se controla la inflación, es una medida que actúa con un paliativo de muy corto plazo, pero de muy corto plazo. Esto ha quedado evidenciado en los últimos meses en la Argentina. Se amplía el programa Progresar. El objetivo del programa es llegar a 1 millón de jóvenes en todo el país con becas mensuales de entre 3.600 y 9.600. Acá el objetivo está ligado sobre todo a que no haya una deserción, ¿no? Que los chicos puedan continuar con la actividad escolar en medio de esta realidad. La inversión, en este caso para el programa Progresar para este año, supera ya los 28.000 millones de pesos. Se amplía la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares. Esto también ya lo había anunciado previamente el presidente. El objetivo es llegar a 700.000 personas y el estimado es de 29.000 millones de pesos de inversión. El programa Potenciar Trabajo, que es para casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras que van a cobrar en mayo 12.200 pesos y hasta fin de año 14.000 pesos. Aquí hay una inversión mayor de 167.000 millones de pesos. En Cultura y Turismo hay un refuerzo de las partidas presupuestarias para asistir a estos sectores en más de 4.700 millones de pesos. Bueno, este es otro de los más golpeados, Mariano. Decíamos, sí, sin duda. Restaurante, pero tremendo. Lo de la cultura y el turismo es muy difícil de sobrellevar. Sobre todo en la cultura hay muchos sectores informales. Hay que ver cómo les llega este dinero. Gente que se ganaba incluso el dinero en la calle o en sectores independientes, pero que con eso subsistía.
Sí, que no están dentro del esquema formal, si se quiere, de esta estructura, ¿no? Efectivamente, hay que ver cómo le llega el dinero a esa gente. El fortalecimiento del sistema de salud. Aquí para la atención de la segunda ola se van a invertir unos 144.000 millones de pesos, que esto incluye varios aspectos. Sí. Y eso para destacar, ¿no? Proviene del aporte de las grandes fortunas. Pero viene del aporte de las grandes fortunas, ¿no? Esto ya se preveía previamente que esto iba a ocurrir, se iban a destinar dinero. Esto tiene que ver, incluye las vacunas, sí, compra de equipamientos, sí, ya estaba destinado, hospitales. Estaba predestinado. Estaba predestinado. Aquí lo decimos, ¿no? En vacunas 72.000 millones de pesos, el bono por 3 meses de 6.550 pesos para 700.000 trabajadores y trabajadoras de la salud, y otros 36.000 millones de pesos que se van a destinar a lo que tiene que ver con infraestructuras e insumos. Cuando uno ve estas medidas económicas dice, bueno, porque los montos son grandilocuentes, ¿no? Sí. Parece que hay una acción por parte del Estado. Evidentemente no va a ser la de la primera pandemia, porque la Argentina está en una situación crítica en materia económica. Pero esta realidad, si uno la suma al contexto inflacionario y al aumento de la pobreza, nos deja un panorama desolador. Hoy discutirlo en esta coyuntura es muy complejo, porque en realidad no tenés opción, es lo que decíamos recién. El virus te obligó a tomar la decisión. Sí, sí, sí. Hoy ya no depende de si es más o menos oportuna la mirada de Fernández, o si Rodríguez Larreta, o si Schiaretti, o si... No, hoy no tenés opción. Hoy el virus te exige parar porque ya no hay más camas, porque... Sí, porque hay una situación límite. Es la situación límite. Una situación límite. Las medidas que no se tomaron antes. La irresponsabilidad de aquellos que desestimaron el virus o mandaron mensajes que lo desestimaban. Claro. Los que participaron de las reuniones sociales, los padres de los que participaron en las reuniones sociales y todo, bueno, todos confluyeron en esta realidad. Mira, hoy hablábamos con un empresario que nos decía, los comercios no contagian. Bueno, claro, los comercios no contagian, las industrias no contagian, las escuelas no contagian, porque hay protocolos ahí. El problema es que generan una circulación de personas que se contagian en otro lado. Pero ya estamos, Pablo, eso que lamentablemente hasta se ha transformado en un latiguillo. La escuela no contagia, el deporte no contagia, el comercio no contagia, el cine... Porque ahí se cumple el protocolo mientras estás Entonces, ahí. ¿dónde está el virus? Digamos, ¿dónde se contagia? Claro, el problema es que vos mientras cumplís el protocolo, no te contagiás. Entonces no te contagiás en la escuela, no te contagiás en el comercio, jugando al fútbol. El problema es que esas mismas personas después circulan, van a reuniones sociales, sus hijos van a fiestas ilegales. Mientras mayor circulación, mayor virus. Esto no hay otra. Claro, y ahí en la circulación está el virus porque el virus está en nosotros, en la gente, en las personas está el virus. Si hay poca certeza que no ha dado la pandemia es esa. Pero claro, entonces, ¿qué sucede? Bueno, en algún momento tenés que cortar la circulación. ¿Y eso qué implica? Y bueno, tenés que cerrar los comercios, cerrar las escuelas. ¿Cómo se evita esto? Y cumpliendo las medidas restrictivas. Quienes plantean esto dicen, bueno, lo que debió hacer el gobierno es conseguir más vacunas. Es verdad, pero no están. Sí. Pero no están. Entonces, ¿qué queremos suponer en estas circunstancias? Las vacunas no están las que tenemos. No, sí, pero hay que marcarlo también, Pablo. Ese déficit también está... Está claro que no alcanzan las vacunas, es evidente, pero no están. Sí, no, bueno, hay que hacer algo mientras estén, exactamente, y seguir gestionando para que estén. Si por la razón que fuera no están, si es por negligencia del gobierno, porque se no están, por lo que fuera. No podés quedarte a llorar con que no están las vacunas y seguir haciendo las cosas mal. Tenemos que tomar las medidas preventivas porque... Ojo, estamos hablando, Mariano, de la segunda ola, pero hay países que han pasado una tercera y cuarta esperemos ola. Que ahora la vacunación esté acorde. Ojalá que sí, pero hay países que están pasando terceras y cuartas olas, incluso países que han vacunado a una importante parte de su población y que están pasando por una tercera y cuarta ola. Ojo con eso, ¿no? Pablo, muchísimas gracias, buen fin de semana. Abrazo grande, nos encontramos el lunes. Mire que no hablamos nada de deportes, ¿no? Porque hay algunos que parecieron que estaban confinados. Mucho más importante este tema, Pablo. Bueno. Hasta luego, chao. Chao.